Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, darles la bienvenida al seminario en gestión de proyectos basado en la sexta edición del PMBOK. La idea de este seminario, en primer lugar, es darles una noción, ¿no? Una noción a modo de introducción con respecto a lo que es las buenas prácticas en gestión de proyectos, teniendo como referencia al PMBOK, ¿no? En la actualidad nosotros podemos darnos cuenta de que la mayoría o la gran parte de nuestros proyectos que nosotros podemos ver, que nosotros podemos visualizar en la vida real, son proyectos que muchas veces han sido planificados, pero que lamentablemente esa planificación queda de lado al momento de que el proyecto se va a ejecutar, ¿no? Por eso es que muchas veces podemos ver que las obras que se habían programado para 7 meses, 8 meses, terminan durando 9, 10, 11, 12 meses. Una obra que había sido valorizada en $250,000 termina costando muchas veces el doble o hasta el triple. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que muchas veces en estas situaciones los proyectos se salen de sus presupuestos, se salen de sus tiempos y nosotros necesitamos tener personas o directores de proyectos que realmente tengan en consideración el tema de hacer una buena gestión, ¿no? No implica el hacer una buena gestión que ya está bien, cumplo con el tiempo, mi proyecto dura 8 meses y entrego el proyecto en 8 meses dentro del costo, pero a la larga, cuando hablamos del tiempo de vida o el tiempo de operación del proyecto, el proyecto no dura ni un año, ¿no? Y ya vemos que el proyecto se cae a pedazos. Entonces, el hablar de una correcta gestión de proyectos, ¿qué implica? El hablar de una correcta gestión de proyectos implica de que nosotros garantizamos que el proyecto cumpla dentro de los parámetros establecidos o dentro de los expedientes técnicos analizados, dentro del tiempo, dentro del costo, cumpliendo con la calidad, dentro de los recursos que se nos requieren, pero al mismo tiempo ese proyecto pueda tener una sustentabilidad a lo largo de su tiempo de vida, ¿no? O sea, si ese proyecto fue planificado para 10 años o 20 años, realmente ese proyecto tenga ese tiempo de vida para el cual ha sido creado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de proyectos, hablamos de que las personas encargadas de dirigir el proyecto deben de tener o deben de estar formados de tal manera de que nosotros tenemos que tener dos aspectos, ¿no? Poder saber con respecto a nuestra carrera, o sea, poder saber con respecto a la parte de construcción del proyecto y también a la parte de gestión, ¿no? Entonces, vamos empezando aquí ya directamente a desarrollar un poco la parte temática o la parte inicial del tema de gestión de proyectos y luego vamos a hacer ya una introducción propia de la temática. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a poder visualizar aquí, en primer lugar, me presento, ¿no? Soy ingeniero Francisco Richard Herrera Piscoya, soy PMP, ¿no es cierto? Soy asociado, en este caso, a PMI Norte. Tengo otras certificaciones. Soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con una maestría en la Universidad Privada Antenor Orrego y un diplomado de especialización en gestión de proyectos en la Universidad de ESAM. El respecto o el punto inicial de este seminario es que se busca al estudiante o a las personas que estén interesadas más adelante el poder llevar un curso, ¿no? Sobre la gestión de proyectos. En este caso, la especialización que se busca es que las personas que opten por seguir el curso tengan a modo de alcanzar un diplomado en gestión de proyectos que le permita tener buenas prácticas en la gestión de proyectos, ¿no? Este punto o este proyecto está dirigido este curso también a todo profesional
que esté interesado en saber la forma correcta de cómo se gestiona un proyecto, ¿no? Normalmente la mayoría de personas o la mayoría de personas ligadas a la ingeniería nos dedicamos a trabajar proyectos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? De que muchas veces en nuestras universidades podemos adquirir conocimientos sobre la parte de construcción del proyecto, de llevar a cabo el proyecto, ¿no? Pero también tenemos o debemos de saber que debemos de conocer nosotros la parte de gestión. Podemos ser muy buenos en los conocimientos, podemos ser muy buenos analizando proyectos, sacando metrados, sacando costos de un proyecto, ¿no? Pero nos falta el aspecto de gestión y muchas veces la mayoría de personas carecen de esos aspectos, ¿no? Entonces lo que se busca en este caso con este curso es que la persona se forme desde ya como un jefe de proyectos con nociones de gestión, ¿no? Y más adelante que las personas que lleven este curso puedan buscar acceder a qué, a las certificaciones de PMP o en este caso a la certificación CAM, ¿no? En este caso a la certificación CAM, que en este caso las imparte el PMI, ¿no? El Project Management Institute. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar con este curso? En primer lugar, el alumno tiene que encontrarse en la capacidad de tener conocimientos sólidos, ¿no? Y que esos conocimientos sólidos los pueda llevar a la práctica. Pero todo relacionado con los fundamentos del PMBOK. Además, poder aplicar esos conocimientos a través de casos de estudio que se van a desarrollar en las diferentes sesiones que le permitan al alumno cumplir, por ejemplo, con la famosa triple restricción del proyecto, ¿no? Cumplir con el alcance del proyecto, cumplir con los tiempos, cumplir con los costos, estimar la calidad de un proyecto, ¿no? Con la finalidad de que de poder satisfacer los requerimientos del cliente, teniendo como base siempre la triple restricción, ¿no? ¿Qué más? Perfeccionar competencias blandas. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y se los decía o les hacía hincapié hace un momento, ¿no? Muchas veces nosotros podemos conocer bastante del proyecto, ¿no? La parte técnica la puedo manejar al revés y al derecho, pero la parte de gestión muchas veces es el punto débil de la mayoría de jefes de proyectos, o sea, las partes blandas. Muchas veces nos dicen que para que una persona sea un buen jefe de proyectos, debe de tener bien desarrollada inclusive su inteligencia emocional. Entonces se van a dar ciertos puntos donde el jefe de proyectos tiene que aprender a ser líder, a saber armar un equipo de alto rendimiento, a saber negociar, ¿no? Manejar conflictos, comunicarse de manera directa con su personal, saber cómo es que este jefe de proyectos debe de comunicarse. Porque muchas veces para algunas personas es fácil hablar, para otras es fácil escribir. Entonces buscar el medio correcto de comunicación entre las personas, ¿no? Además de fortalecer conocimientos técnicos, ¿no? En las diferentes áreas del conocimiento. Ya vamos a ver de aquí las diferentes áreas del conocimiento y poder ver cómo es que el PMBOK trata todas las áreas del conocimiento de tal manera de que todas están entrelazadas y todas sirven en mayor o menor medida dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? ¿Qué más me dice? Fortalecer los conocimientos para aquellos que desean perfeccionar el manejo de buenas prácticas en gestión de proyectos, tomando como referencia, obviamente, al PMI, ¿no? Ahora, con respecto a los temas, el curso va a estar dividido en 4 módulos, ¿no? En 4 módulos. En el primer módulo nosotros podemos ver los fundamentos de gestión de proyectos, ¿no? Vamos a ver una introducción a la gestión de proyectos bajo el enfoque de PMI, vamos a hablar con respecto a cómo se estructuran las empresas dedicadas a proyectos, cómo se estructuran las empresas que trabajan con proyectos internos y cómo son las empresas que se dedican netamente a proyectos, ¿no? Porque una cosa es una estructura de una constructora y otra cosa es, por ejemplo, la estructura de una municipalidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el entorno en el que operan los proyectos? ¿Por qué? Porque los entornos son cambiantes, el ambiente es totalmente diferente,
¿no? El ambiente es totalmente diferente y la realidad de un proyecto es sumamente distinta a la realidad de otro proyecto por más parecidos que sean. ¿Cuál es el error más grande que se comete aquí en el Perú? Es que, por ejemplo, en la mayoría de obras públicas, ¿no? Cuando van a elaborar perfiles, por ejemplo, ¿qué es lo que te dicen? Oye, búscate un proyecto parecido y copiamos y pegamos, ¿no? Copiamos y pegamos y a la hora de la hora simplemente hacemos un remedo de otro proyecto, mas no nos dedicamos a poder planificar de manera correcta el proyecto en el cual nos involucramos. Y después nos estamos lamentando del por qué se demoró, por qué costó tanto, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces hay que saber que el entorno de los proyectos es totalmente distinto. Por más que dos proyectos lleven nombres parecidos, son totalmente diferentes. Todo proyecto es único, ¿no? Tenemos que entender también qué cosa, cuál es el rol del director del proyecto. El director del proyecto, ¿qué papel juega? ¿Solamente el de ir y cobrar? No. El rol del director es un papel preponderante, que de él depende el éxito o fracaso del proyecto. Porque muchas veces cuando tú le preguntas a un jefe de proyectos, oye, ¿por qué fracasó? No, tenía un mal equipo. Oye, tenías un mal equipo, pero se supone que tú como jefe de proyectos tienes que saberlos dirigir. Si ellos fracasaron es porque tú no los dirigiste de manera correcta, ¿no? Y luego empezamos dentro del módulo 1 con la gestión de la integración, que es la primera área del conocimiento que me habla el PMBOK, ¿no? Terminado ese módulo, hay una pequeña evaluación, un pequeño examen, ¿no? Para poder medir el conocimiento de los alumnos. Aquí debemos de tener en cuenta algo muy importante, que los exámenes o los trabajos que se dejen, ojo, y más que todos los exámenes, van a ser preguntas tipo los exámenes que rinde el PMI. O sea, las preguntas van a ser tipo el PMI. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es que el alumno se vaya familiarizando con ese tipo de interrogantes, las vaya analizando, las vaya interpretando, de tal manera de que si más adelante deciden por darse el examen, tengan el pleno conocimiento de que se han preparado de manera correcta, ¿no? Luego, en el siguiente módulo vamos a hablar de la triple restricción, ¿no? Que es el alcance, el tiempo y el costo, ¿no? Que en la nueva versión ahora el tiempo ya no se llama tiempo, sino ahora se llama cronograma, ¿no? Alcance, cronograma y costo. Se van a desarrollar ejercicios respecto a cronograma y costos, que es la ruta crítica del proyecto, el valor ganado del proyecto, saber hallar los indicadores de gestión, ¿no? El índice de rendimiento de costos, el índice de rendimiento de lo programado o lo planificado, poder hallar cuál es el presupuesto total del proyecto, cuál es el presupuesto planificado, cuál es el presupuesto proyectado, cuánto me queda por gastar, cuánto sería mi punto crítico donde yo pueda decir hasta aquí ya me agoté todo el dinero, ya no puedo seguir gastando más, ¿no? De tal manera que yo pueda tomar decisiones de inclusive ser muy críticos conmigo mismo y poder decir, oye, ¿sabes qué? Este proyecto se ha descontrolado totalmente y es mejor dejarlo o darlo por cerrado, ¿no? Luego en el siguiente módulo vamos ya a hablar de las otras áreas del conocimiento donde vamos a aprender a qué, cómo gestionar la calidad dentro de un proyecto, ¿no? Cómo gestionar los recursos, cómo gestionar las comunicaciones también, o sea, cómo me comunico con mis demás compañeros, cómo me comunico con todo el equipo, cómo me comunico yo con el sponsor, ¿no? Cómo me comunico yo entre todos los elementos del proyecto de tal manera que esa comunicación fluida sirva para el éxito de un proyecto, ¿no? Luego, algo muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Gestión de riesgos. Los riesgos dentro de un proyecto. Todo proyecto tiene riesgos. Que alguien diga que un proyecto no tiene riesgos, está mintiendo. ¿Por qué? Porque todos los proyectos en mayor o menor medida tienen riesgos, ¿no? Con respecto al módulo 4 vamos a gestionar las adquisiciones, gestionamos los interesados y hablamos sobre un tema nuevo que se trabaja en esta nueva versión, ¿no? Los proyectos ágiles, ¿no? Hasta la versión anterior, el PMBOK, ¿no?
hasta la versión anterior el PMBOK se mostraba como una herramienta para gestionar proyectos o como un conjunto de buenas prácticas demasiado rígido, ¿no? Demasiado rígido y que se tenía que seguir ciertos parámetros al pie de la letra. Pero en la actualidad ustedes saben de que ya hablamos de proyectos ágiles, de entornos interactivos, ¿no? Donde nos conviene más agilizar los proyectos, agilizarlos en tiempo, agilizarlos en costo, y el PMBOK no es ajeno a ello. Ha incluido dentro de su nueva perspectiva lo que son los proyectos ágiles. Inclusive ha sacado una certificación, ¿no? Así como está la certificación de PMP, Project Management Professional, también ha sacado su certificación como jefe de proyectos ágiles, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que estos son los temas principales que se van a tratar. Después de cada módulo, hago hincapié, va a haber siempre un examen, y los exámenes van a ser tipo las preguntas del examen del PMBOK, ¿no? Para hacer, en este caso, ya sea PMP o CAN, ¿no? El Certificate Foundation del PMBOK. ¿Listo? Vamos aquí, ya entramos propiamente a desarrollo del seminario, ¿no? Hemos dado una breve introducción de lo que nosotros planteamos también generar, ¿no? Un curso que les permita a ustedes formarse como buenos jefes de proyectos, ¿no? Entonces vamos aquí a empezar ya propiamente con el seminario. Para esto, en este caso, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes la puedan tener, ¿no? La pueden hacer llegar a través del chat, ¿no? Pueden plantear su pregunta, ¿no? Hay que tener en cuenta, justamente acá un compañero nos indica, ¿no? Dos preguntas, dice. Primero, ¿la certificación del PMI es permanente o se tiene que renovar? ¿No? Y la segunda, ¿cómo nos beneficiaría tener dicha certificación? Acá hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes, ¿no? La primera interrogante. La certificación PMI, tú la obtienes y tienes que renovarla cada 3 años, ¿no? Pero cada 3 años no quiere decir que vas a volver a dar tu examen, no. Sino que cada 3 años tienes que, en este caso, acreditar 60 PDUs. PDUs, lo denomina el PMI. Los PDUs son unidades de desarrollo profesional. En este caso, que tú te has seguido capacitando en gestión de proyectos, que has seguido cursos, ¿no? En empresas que están ligadas al PMI, y tú acreditas 60 PDUs y automáticamente tu acreditación se renueva, ¿no? Tu acreditación se renueva. Si pasan esos 3 años, y tú no acreditaras los 60 PDUs, automáticamente pierdes la acreditación. Si quieres volverlo a obtener, ahí sí vas a tener que dar nuevamente un examen, ¿no? Vas a tener que dar nuevamente un examen. Entonces el PMI, la ventaja que te da es que te da 3 años para que tú puedas juntar 60 PDUs, ¿no? 60 PDUs, de tal manera que con esos PDUs, tú vas a poder fácilmente renovar tu certificado, ¿no? Y la segunda, ¿no? ¿Cómo nos beneficiaría tener dicha certificación? Acá hay que tener en cuenta algo muy importante. En la actualidad, el mercado se está volviendo demasiado competente, ¿no? Y justamente lo que se busca es personas que puedan diferenciarse de las demás. Entonces, si tú obtienes, en este caso, una certificación del PMI, ¿no? Quiere decir que tú tienes conocimientos o manejas las buenas prácticas en gestión de proyectos. El manejar las buenas prácticas en gestión de proyectos te cambia totalmente la perspectiva de gestionar un proyecto. Inclusive, ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Que los proyectos en la actualidad relacionados con el Estado, ya vienen ligados con eso. Vienen ligados directamente a qué, por ejemplo, ¿no? Te piden dentro del expediente técnico que se genera, o dentro del perfil te dice elaborar el plan de gestión de alcance, elaborar el plan de gestión de riesgos, elaborar el plan de gestión de cronograma, elaborar el plan de gestión de costos, ¿no? Y si tú quieres concursar,
Por ejemplo, si tú quieres tener la buena pro, tienes que presentar todos esos planes. Pero para que puedas desarrollar esos planes, tienes que tener conocimientos de gestión de proyectos. Y el PMI te dice cómo se debe de desarrollar esos planes, ¿no? Entonces te da un plus extra. Te da un plus extra. La mayoría de personas en la actualidad, ¿no? Muchas veces se han quedado solamente con la maestría o en algunos casos lo máximo que han alcanzado es el doctorado, pero no se han especializado en la parte de gestión, se han especializado en conocimientos, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, un buen ingeniero estructuralista, ¿no? Pero el ser un buen ingeniero estructuralista no me asegura que sepa hacer una buena gestión de un proyecto. Puedo saber manejar al revés y al derecho la parte técnica, sí, pero la parte de gestión es algo totalmente diferente, ¿no? Es un mundo totalmente distinto. Entonces lo que se busca aquí es juntar tanto la parte técnica que tú puedas tener, que tú puedas poseer, con la parte de, en este caso, lo que nosotros habíamos mencionado hace rato, tus competencias blandas, ¿no? Las competencias blandas, que son las competencias que te dicen, debes de mejorar la parte de gestión, ¿no? Debes de mejorar la parte de gestión. Entonces, aquí vamos viendo dos aspectos muy claros, ¿no? Vamos visualizando esta imagen. Vamos visualizando esta imagen, ¿no? Un proyecto real y su crudeza. ¿Cuál es el error que normalmente cometemos? Y esta gráfica es muy explícita en eso, ¿no? Muchas veces nosotros planificamos los proyectos de tal manera que lo vemos, lo revisamos y decimos facilito, ¿no? Está sencillo, está muy fácil, lo podemos hacer, estamos dentro de los parámetros, no va a haber problemas, todo ok, ¿no? Y pecamos de confiados. Pecamos de confiados, decimos, no, ya está todo programado, no te preocupes, tranquilízate, ni te exaltes, dicen algunos, ¿no? Pero una cosa es planificarlo y otra cosa es desarrollarlo, ¿no? O ejecutarlo, como dicen algunos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a desarrollarlo, muchas veces me doy cuenta de que hay ciertas situaciones que hacen que todo lo que yo había planificado se vaya al agua. No, todo lo que yo había planificado se vaya al agua. Y justamente la imagen me lo dice, ¿no? Una pareja, se iban a acampar, compran su tienda de campaña, ahí están las instrucciones paso a paso, facilito armarlo. Nos vamos a la zona donde íbamos a acampar y no teníamos idea de que en esa zona habían fuertes vientos. ¿Qué ocasionó esos fuertes vientos? Que simplemente no se pueda armar la tienda de campaña, ¿no? Esa es la triste realidad de los proyectos. Confiamos tanto en nuestras planificaciones que dejamos de lado los riesgos. Y los riesgos pueden traerme abajo todo el proyecto, lamentablemente. Entonces yo tengo que saber manejar mi realidad y esa realidad saberla ejecutar al pie de la letra. Pero yo la voy a saber ejecutar al pie de la letra si he tenido en consideración ciertos parámetros, ciertas características que me dicen, todo proyecto está sujeto a riesgos. Como está sujeto a riesgos, debes de tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, también ciertos errores que cometen algunos, ¿no? Entonces, algunos, ¿qué es lo que dicen? Oye, hay que armar el cronograma del proyecto, ya. Oye, pero mira, esta tarea puede ser que tengamos algún problema. Auméntale un día más, ¿no? O algunos dicen, auméntale 2 días más, o 3 días más. Auméntale un día más, ya está. Con eso salvamos, ya, si nos demoramos, ahí está el día. El PMBOK a eso lo conoce como colchones, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Muchas veces dentro de nuestro proyecto nos matamos colocando colchones, colchones y colchones de tiempo, ¿no? El famoso por si acaso, oye, por si acaso se demoren, ponle un par de días más. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? El PMBOK me dice, usar colchones hasta cierto punto es válido, hasta cierto punto. O sea, en tareas críticas tú puedes usar cierto tipo de colchones. Pero si vas a ponerle colchones a todo tu proyecto, PMBOK te dice, oye, no seas malo. Pues, esa es una mala práctica, ¿no? Esa es una mala práctica.
¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es inflar de tiempo tu proyecto y al inflarlo de tiempo, esos días extras tienen que pagarse. Entonces también estás inflando tus costos. Entonces a las finales el proyecto te va a terminar saliendo sobrecosteado. Entonces, ¿qué te dice? Oye, esa es una mala práctica, ¿no? Vamos por acá. Vamos o continuamos por aquí, ¿no? Aquí hay que hablar algo muy importante y justamente está relacionado con el triángulo del talento, ¿no? El triángulo del talento es lo que dice cuáles son los principales pilares que debe de tener un jefe de proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los principales pilares de un jefe de proyectos? En primer lugar, ¿qué me dice? La gestión técnica de proyectos. La gestión técnica es la parte de conocimientos. O sea, ¿qué tan bueno eres en el área donde tú te manejas? Oye, yo soy muy bueno haciendo metrados. Correcto. Hay que sacar el máximo provecho en el área donde te encuentras. O sea, en la parte técnica eres muy bueno. Perfecto. 20 para ti si gustas, ¿no? Pero ¿qué me dice? Solamente un ingeniero, en este caso un jefe de proyectos, se mide por lo que sabe, no solamente por lo que sabe. El PMBOK me dice, oye, todo jefe de proyecto se mide teniendo en cuenta estos tres aspectos. Una cosa es lo que sabes y otra cosa, lo que sabes, cómo lo llevas a plasmar a modo de liderazgo, ¿no? Vamos a suponer, tú dices, oye, ¿sabes qué? Mira, esta parte del proyecto nosotros lo tenemos que hacer en 3 días. Ya. A ver, ¿dónde está tu madera para que realmente tu equipo de proyecto lo haga en 3 días? Tienes que saber ser líder, tienes que saber dirigir a tu equipo. Si tú no sabes dirigir a tu equipo, va a decir, lamentablemente, este proyecto va a estar destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos, ¿no? Con cada jefe de proyectos. Yo he tenido experiencia de trabajar con diferentes jefes de proyectos, inclusive desde cuando yo me inicié, ¿no? Yo ya tengo trabajando en el rubro de proyectos en un aproximado de 10 años, ¿no? Cuando recién empezaba, conocí a diferentes jefes de proyectos que en su momento fueron mis jefes, ¿no? Y que tú los escuchabas. Ingeniero, por ejemplo, ¿no? Tú te ibas y le preguntabas, ingeniero, mire, esto de aquí, ¿cómo lo hacemos? Y él, en vez de ayudarte, en vez de orientarte de manera correcta, ¿qué te decía? Oye, pero tú también eres ingeniero. Ya pues ve tú cómo lo resuelves. Ese ejemplo no es un ejemplo de un buen jefe de proyectos. ¿Eso qué estás haciendo? ¿Estás dejándole libre albedrío a tu personal? Sí, correcto. Pero si él lo hace mal, tú le dijiste que lo haga, ni siquiera lo orientaste, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve a ti? ¿De qué te sirve a ti saber mucho? ¿De qué te sirve saber mucho si a las finales ese mucho que sabes no lo sabes representar a través de un liderazgo que permita a tu equipo trabajar de manera correcta, de manera sincronizada, cumpliendo con todos los parámetros establecidos para el proyecto, ¿no? ¿Y qué más me dice? Otra visión. Todo jefe de proyectos debe de ser un estratega. Un estratega y mirar siempre al negocio. Oye, nuestro negocio es la construcción, ya, correcto. Saquémosle provecho a este punto que nosotros manejamos. Seamos estrategas. Hagamos las cosas de manera correcta dentro de los parámetros establecidos y obteniendo no solamente nuestro provecho, porque el PMBOK me dice, oye, un jefe de proyectos no solamente busca el provecho personal. El PMBOK te dice, todo jefe de proyectos debe de buscar el conocimiento de ganar, ganar. ¿Qué quiere decir ganar, ganar? Oye, gano yo como jefe de proyectos, gana mi equipo como jefe de proyectos, como participantes del proyecto, y gana también el sponsor, gana el patrocinador. O sea, en un proyecto ganamos todos. ¿Por qué? Porque todos aprendemos más, todos conocemos más, y el patrocinador o el sponsor queda contento con nosotros por la calidad de proyecto que le damos, ¿no? Pero si yo como jefe de proyectos pienso en solamente ganar yo, ganar yo, ganar yo, estoy perdido. Estoy perdido. Porque simplemente
los patrocinadores o los sponsors, en este caso van a quedar, ¿qué cosa? Van a quedar con una imagen mala sobre mi persona. Y tengan en cuenta que muchas veces la gente habla, ¿no? La gente habla de tal manera de que lo que yo digo en este momento, o lo que yo hago en este momento, me sirve como recomendación para mí, ¿no? Entonces, si yo hago algo mal, las personas que están detrás mío me van a recomendar, obviamente que no. ¿Listo? Entonces, este es el triángulo del talento que debe de poseer de manera básica todo jefe de proyectos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la dirección del proyecto? O sea, ¿por qué dirigir proyectos, no? ¿Por qué dirigir proyectos? Entonces, en la actualidad, la parte de dirección de proyectos se considera también una profesión. O sea, tú eres un ingeniero, sí, yo soy ingeniero, pero puedo tener la parte de dirección de proyectos como una profesión. Ustedes han podido escuchar que hay especializaciones, hay diplomados, inclusive hay maestrías en lo que es gerencia de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya son especializaciones que se consideran parte de mi profesión. Entonces, justamente acá me dice algo muy importante, ¿no? El ser un buen director de proyectos, ¿qué implica? Primero, que tengas conocimientos. Esos conocimientos yo los puedo obtener en un salón de clase, lo puedo obtener en un curso, ¿no? Yo obtengo conocimientos. Entonces, esos conocimientos que yo puedo obtener tienen que ir de la mano con otras cosas. Por ejemplo, las habilidades. ¿Qué habilidades posees tú? ¿Qué habilidades tienes tú que te ayuden a ti a ser un buen jefe de proyectos? Yo conozco gente que, por ejemplo, son muy buenos en la parte de elaborando sus perfiles, elaborando sus presupuestos, todo, pero por ejemplo, diles que ese perfil o ese presupuesto que han elaborado lo expongan. Simplemente en la exposición se perdieron. Y una de las habilidades que debe de poseer el jefe de proyectos es saber comunicarse. Si tú no logras comunicar la idea de manera correcta, oye, el patrocinador o el sponsor, ¿qué va a decir? Oye, ¿realmente hizo él este trabajo? Porque se supone que si él lo hizo, tiene que manejarlo al revés y al derecho. Pero no es capaz de saber exponerlo, ¿no? Por ejemplo, yo como jefe de proyectos, ¿qué sucede si dentro de mi equipo de proyectos surge una riña o una pelea entre dos miembros? ¿Cómo soluciono yo ese conflicto? ¿Qué habilidades utilizo yo para saber gestionar ese conflicto? ¿Por qué? Porque si esas personas tienden a separarse del proyecto, quizás sean importantes para el proyecto y mi proyecto más bien se termina yendo a la deriva, ¿no? Ahora, ¿qué más me dice? Todo jefe de proyecto debe de manejar diferentes procesos. Estos procesos me los da el PMBOK. Cómo gestionas tu alcance, cómo gestionas tus cronogramas, cómo gestionas tu calidad, cómo gestionas los riesgos, las adquisiciones, los stakeholders, ¿no? Cómo elaboras tu diagrama de ruta crítica, cómo elaboras tus costos, cómo sacas tus indicadores, ¿no? Qué herramientas de calidad vas a utilizar, etcétera. O sea, todos esos procesos los debo de conocer yo. ¿Por qué? Porque al momento de que yo voy a ejecutar mi proyecto, tengo que buscar cuáles son los procesos que más me sirven en este momento, ¿no? Algo muy importante que me dice es que el PMBOK me da 49 procesos, ¿no? Pero no obligatoriamente los 49 procesos se utilizan aquí. No los 49 procesos se utilizan aquí, sino que el PMBOK me dice, yo te doy una lista de 49 procesos, conócelos, y a las finales tú vas a tener que decidir de los 49 cuáles utilizas, cuáles se adaptan a la realidad de tu proyecto, todos en beneficio del mismo. ¿Listo? Todos en beneficio del mismo. Y además me dice acá, maneja herramientas y técnicas. El PMBOK me da herramientas y técnicas, ¿no? El PMBOK me dice qué hacer, pero no me dice el cómo. El cómo lo tengo que saber yo en base a mi experiencia, ¿no? Es como, por ejemplo, el PMBOK te dice, oye, ¿sabes qué? En este momento tú tienes que hacer un recojo de información, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer un recojo de información. Ya cuando yo voy a recoger información, tengo diferentes herramientas. Puedo utilizar una entrevista, una encuesta, un focus group, un brainstorming, ¿no? Diferentes herramientas. Ahora el PMBOK te dice, yo te doy las herramientas, tú las puedes utilizar.
pero tienes que escoger la mejor herramienta. Tienes que escoger la mejor herramienta que se adapte a las personas con las cuales te vas a entrevistar o vas a relacionarte, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos mezclar lo que conocemos, lo que me da el PMI y las habilidades que yo logro poseer y explotar, ténganlo por seguro que esto se va a ver reflejado que en un éxito en el proyecto. Esto se va a ver reflejado en un éxito en el proyecto, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta, y justamente lo mencionaba, ¿no? Las letras en rojito, como dicen, ¿no? Las letras en rojito que están siempre al final. El PMBOK es un conjunto de buenas prácticas, pero las buenas prácticas no significan que se tengan que aplicar siempre, ¿no? Por eso es que yo les acabo de decir, ¿no? El PMBOK me da 49 procesos, pero de los 49 procesos tengo que saber yo cuáles utilizar, cuáles sí utilizar, cuáles no utilizar, dependiendo del tipo de proyecto en el que me encuentro. Porque no quiere decir que yo aquí apliqué buenas prácticas hoy y en el siguiente proyecto voy a aplicar las mismas buenas prácticas. No obligatoriamente es eso. ¿Por qué? Porque cada proyecto es un mundo diferente. Cada proyecto es totalmente distinto. Y si son proyectos distintos, tenemos que adecuarnos a la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Muchas veces, hasta aquí hemos escuchado la palabra proyecto, 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 ¿no? Pero ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto en sí? ¿No? El PMBOK lo resume de una manera muy simple y no se hace problemas, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí el concepto. ¿Qué me dice? ¿Qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué características tiene un proyecto? Primero, ¿no? Todo proyecto es temporal. ¿Por qué? Porque todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Todo proyecto puede ser grande o puede ser pequeño. Un proyecto puede durar 5 años como un proyecto puede durar un día, ¿no? Yo puedo decir, no, estamos hablando de la construcción de edificios multifamiliares. Este proyecto está proyectado para 4 o 5 años, ya, correcto, ¿no? Pero yo puedo tener, por ejemplo, otro proyecto que es brindar charlas de seguridad a mi personal. ¿Cuánto dura? Es un full day. Duró un día ese proyecto, pero igual sigue siendo proyecto, pero duró esta vez un día, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que cuando yo hablo de temporal, la temporalidad está ligada directamente porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. No está ligada con la duración. Por eso les digo, el proyecto puede durar un día y sigue siendo proyecto. El proyecto puede durar 5 años y sigue siendo proyecto. No porque el primero duró 5 años y el segundo duró un día, quiere decir que no, el primero como duró más es proyecto. No. La temporalidad está ligada directamente con la fecha de inicio y la fecha de fin. Me dice, todo proyecto busca al final dar un producto, un servicio o resultado que es único. Vamos a suponer, ¿no? Como proyecto tenemos la construcción de un colegio. Al final el colegio se construye, se entrega el producto final, que es el colegio. Pero ¿para qué me sirve ese colegio? Para brindar educación. ¿Y la educación qué es? Es un servicio, ¿no? Ahora yo debo de tener en cuenta algo muy importante, de que todo proyecto, y lo habíamos mencionado antes, todo proyecto es único. No existen dos proyectos iguales. Por más que me digan colegio en la zona X, colegio en la zona Y. Son colegios, sí, pero desde que ya están ubicados en distintas zonas son proyectos distintos, ¿no? No cometamos el error nosotros, de poder pensar que, oye, si es un colegio también, cópialo y pégalo. Copia su cronograma, copia sus costos. No, porque estamos en dos situaciones distintas, ¿no? Y más aún cuando me ubico, por ejemplo, un colegio en la sierra, un colegio en la costa, un colegio en la selva. Vamos a utilizar materiales distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso depende también bastante del ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Vamos aquí. Algo muy importante y que muchas veces los jefes de proyectos no lo toman en cuenta, ¿no? Tú a un jefe de proyecto le preguntas, ¿cuándo cierras un proyecto? Cuando el proyecto ya se cumplió.
¿no? Cuando un proyecto ya se cumplió, ya cumplí, ya tengo, en este caso, el producto final, ya tengo el colegio, ya tengo el hospital, ya tengo el puente, ya tengo la carretera, ahí yo considero el proyecto para cerrar. Pero muchas veces no es así. Un jefe de proyectos tiene que tener, como se dice, la consideración de que muchas veces un proyecto se debe de cerrar cuando ya se salió de control. El proyecto se salió de control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, el proyecto se salió de control. Estamos fuera de los costos, estamos fuera de los tiempos. Primero, intentar recuperarlo. Si al intentar recuperarlo nos damos cuenta que ese proyecto ya no ata ni desata, el PMI te dice, oye, sé consciente y acepta que perdiste. Acepta que este proyecto fracasó y mejor ciérralo. Ciérralo de tal manera de que ya no puedas gastar más dinero y gastar más tiempo, porque a las finales ya estás fuera de los presupuestos. Entonces ahí simplemente cierra el proyecto. Hay otra forma de cerrar el proyecto que me dice también el PMBOK, es cuando se acaba la necesidad, ¿no? Es cuando se acaba la necesidad, ¿no? Vamos a suponer que yo digo, oye, tenemos en mente aquí implementar una pequeña posta médica, ya. Pero nos damos cuenta que dentro del proyecto nos damos cuenta que ya empezó el desarrollo, la construcción de la posta médica y se aprueba un nuevo proyecto donde te dicen, ¿sabes qué? Ahora mejor ponemos un hospital. Entonces cambió la lógica. Entonces la necesidad de una pequeña posta médica cambió por un hospital, donde se van a brindar más servicios. Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Este proyecto es más grande, va a abarcar a más personas, se van a brindar más servicios, ya no hay la necesidad de una posta pequeña. ¿No? Entonces me dice, ¿sabes qué? Hay que ser coherentes y decidir qué cosa. Darlo por cerrado el proyecto. ¿No? Darlo por cerrado el proyecto. Ahora, algo muy importante, ¿no? ¿Cómo se ordenan los proyectos dentro de una empresa? ¿No? ¿Cómo se ordenan los proyectos dentro de una empresa? Y nosotros lo graficamos aquí de una manera simple. Toda empresa tiene proyectos individuales, ¿no? Los proyectos individuales son los proyectos que nosotros conocemos, ¿no? La construcción de una casa, la construcción de un hospital, la construcción de una carretera, la construcción de un puente. Esos son proyectos individuales, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden haber proyectos individuales que se necesiten juntos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? La construcción de la carretera del tramo 1, construcción de la carretera tramo 2, construcción de la carretera tramo 3, construcción de la carretera tramo 4. Estamos hablando de la misma carretera, pero proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque el primer proyecto va al tramo 1, el segundo al tramo 2 y así sucesivamente, ¿no? Pero son proyectos que a la larga se necesitan. Los 4 proyectos se necesitan porque van a permitir construir toda la carretera. Entonces, cuando tenemos proyectos individuales que se necesitan entre ellos, esos proyectos los podemos agrupar en programas. Entonces, ahí yo puedo sacar un programa de proyectos. ¿Cuándo es un programa de proyectos? Cuando, por ejemplo, yo digo que todos los proyectos se necesitan, ¿no? Es como, por ejemplo, también yo puedo decir, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos el proyecto de construcción de un hospital. Pero a la mano o a la par de ese proyecto, yo necesito también, por ejemplo, tener el proyecto de infraestructura tecnológica, ¿no? ¿Cuál va a ser los equipamientos y todo eso? ¿No? ¿Por qué? Porque si yo construyo solo el hospital, ¿ese hospital va a llegar a funcionar? Obviamente que no, ¿no? Yo que necesito también tener a la par todo el proyecto de infraestructura tecnológica. ¿Qué elementos tecnológicos se van a comprar para ese hospital? Aparte, tener el proyecto de qué? Todo el proyecto de adquisición de personal, ¿no? ¿Cuántos doctores, cuántas enfermeras, cuántas técnicas, cuántos administrativos? Esos 3 proyectos, si los analizamos por separado, podemos decir que son proyectos individuales. Proyecto de contratación de personal, proyecto de infraestructura tecnológica y proyecto de construcción de un hospital.
Pero si los analizamos juntos, los tres se necesitan. Los tres se necesitan, ¿por qué? Los tres se necesitan porque uno no puede funcionar sin el otro, ¿no? O sea, yo no puedo decir, voy a contratar gente si no está el hospital. Yo puedo decir, voy a contratar, o voy a adquirir los equipos tecnológicos y no hay el hospital, ¿no? O no hay la gente que lo pueda manipular, ¿no? Entonces ahí yo puedo darme cuenta de que muchas veces los programas son proyectos individuales que guardan relación entre sí. Y el portafolio no es nada más que el conjunto de programas y proyectos individuales, ¿no? Un portafolio no es nada más que un programa o el conjunto de programas y el conjunto de proyectos individuales. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros podemos ver una pequeña imagen, podemos ver acá una pequeña imagen de cómo podemos ver cómo los proyectos se pueden agrupar en programas, ¿no? Cómo los proyectos se pueden agrupar en programas y al mismo tiempo todos los programas, subprogramas o proyectos forman parte de ¿quién? De un portafolio. Por eso es que normalmente a nosotros nos dicen, y siempre hemos escuchado, ¿no? De que toda empresa tiene su portafolio de proyectos. Toda empresa tiene su portafolio de proyectos, que no es nada más que el conjunto de proyectos que esa empresa tiene en mente hacer, ¿no? Por ejemplo, yo como empresa, vamos a suponer, yo tengo en mente contratar nuevo personal, es un proyecto. Tengo en mente ampliar la planta, es otro proyecto. Tengo en mente hacer una reingeniería de los procesos, es otro proyecto, ¿no? Entonces, tengo diferentes proyectos individuales. Entonces, tengo que identificar esos proyectos, cuáles se relacionan, ¿no? Tengo que ver cuáles se relacionan para poder agruparlos en programas. Pero a las finales todos los programas y todos los proyectos individuales forman parte del portafolio. ¿Listo? Vamos por aquí. Algo que nosotros habíamos estado hablando, ¿no? El PMBOK tiene 49 procesos. Esos 49 procesos se agrupan dentro de las 10 áreas del conocimiento. Se agrupan dentro de las 10 áreas del conocimiento y, para ser más exactos, dentro de los 5 procesos de dirección. ¿Cuáles son los 5 procesos de dirección que maneja el PMBOK? Los procesos son, y justamente lo pueden visualizar en esta imagen, me dice, el primer proceso es el proceso de inicio, ¿no? Nosotros iniciamos todo proyecto ¿con qué? Con una idea, ¿no? Entonces, todo proyecto empieza con una idea. Entonces yo puedo tener una idea, oye, ¿sabes qué? Esa idea, ¿de dónde surge? De una necesidad. Entonces, el PMBOK se preocupa desde la concepción del proyecto. O sea, el PMBOK se preocupa desde la idea. Que tu idea sea buena. Que esa idea tenga lógica. Que esa idea tenga fundamento. Entonces, una vez que el PMBOK comprueba que esa idea es buena, ahora sí dice, ya, tu idea es buena, ya, planifícala. A ver, planifica todo tu proyecto. Una vez que tú logras planificar todo ese proyecto, ahora me dice, ahora sí, ejecútalo. ¿Ya planificaste tu proyecto? Ya, ahora sí ejecútalo. Ahora sí ejecútalo, ¿no? Para poder ver si es que realmente se puede hacer. Y una vez que has terminado la ejecución, ahora sí te dice, cierra el proyecto, ¿no? Entonces, aquí hemos mencionado 4 procesos, ¿no? Que me dice inicio, planificación, ejecución y cierre. Pero tenemos un proceso transversal a todos ellos, que es el proceso de seguimiento y control. O sea, ¿cuál es el ítem de seguimiento y control, ¿no? ¿Cuál es el ítem de seguimiento y control? Y lo podemos ver aquí, en otra imagen, ¿no? La primera parte del proyecto comienza con el inicio del mismo, ¿no? La primera parte comienza con el inicio del mismo. Entonces, me dice, ten tu idea. ¿Qué idea tienes del proyecto? ¿Has identificado una necesidad? Entonces, en base a esa necesidad, tú propones un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, no, he detectado que, por ejemplo, en mi empresa no nos damos abasto para producir la cantidad requerida, requerida
de productos finales para el consumidor. Me doy cuenta de ese problema. Entonces, ¿cuál sería la solución? Yo digo, ¿sabes qué? La solución es una ampliación de planta, ¿no? Vamos a ampliar la planta o vamos a ampliar la fábrica. Para eso tenemos que construir un ambiente más, etcétera. Entonces, esa es mi idea, ¿no? Yo tengo mi idea, ya tengo una idea del proyecto. Ahora viene seguimiento y control, sigue seguimiento y control verifica. Oye, ¿realmente lo que necesitas es una ampliación de planta o es otra cosa? Quizás mejorando tus procesos logras satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces, me dice rápidamente, oye, yo te voy a ayudar a qué? A mejorar tu idea. Porque quizás tú te estés orientando de manera errónea a una solución. Entonces, seguimiento y control me ayuda a clarificar esa idea. Entonces, una vez que ya seguimiento y control me ayudó a clarificar esa idea, ahora sí vamos a la etapa de planeamiento o planificación. Ya maduraste tu proyecto, ya hemos detectado que realmente se necesita una ampliación de planta, ¿no? Ahora sí hay que planificar cómo va a ser esa planificación. En esa planificación yo tengo que decir, primero, la ampliación de planta, en cuántas fases se va a dividir, cuáles van a ser las tareas por cada fase, cuál va a ser la duración por cada fase, cuáles van a ser los costos de cada fase, cuáles van a ser los recursos en cada fase, ¿no? Tengo que ir a modo de detalle, tengo que planificar todo lo que yo necesito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, seguimiento y control también vuelve otra vez. Oye, ¿ya planificaste? Sí. A ver, ven para acá para verificarlo, ¿no? Ven para acá para verificarlo. Entonces me dice automáticamente, oye, tú a esta fase le has puesto 20 días. ¿Cuál ha sido tu criterio para colocarle 20 días? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 15, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿qué me ayuda seguimiento y control? A perfeccionar mi planificación. Porque puedo detectar que, por ejemplo, cometí el error de colocarle bastantes colchones, ¿no? O puedo detectar con el seguimiento y control que inflé mis costos, ¿no? Entonces, lo que me ayuda en seguimiento y control en la etapa de planificación de que mi proyecto sea lo más real posible. Entonces, una vez que yo termino la planificación, ahora paso a la etapa de ejecución, ¿no? Ahora sí ejecuta tu proyecto, te dice el PMBOK, ¿no? Ahora sí ejecuta tu proyecto. Cuando yo voy a ejecutar mi proyecto, me dice, oye, ejecuta realmente todo lo que has planificado. Si tú has dicho que tu proyecto se divide en 5 etapas, ya, ejecuta 5 etapas. Si tú me dices que la etapa 1 tiene 10 actividades, ejecuta las 10 actividades. Y seguimiento y control vuelve nuevamente a la carga y verifica que si yo dije 10, que sean exactamente 10. Ni 9, ni 8, ni 12, ni 13. Exactamente 10. Yo dije que mi proyecto tenía 5 fases, ya, ejecuta 5. Nada de que 4, de que 6, 8 fases, no. Las 5 que habías planificado, ¿no? Entonces, de esa manera voy perfeccionando también mi ejecución. Al inicio, cuando yo empiezo, muchas veces voy a tener problemas. ¿Por qué? Por la propia inexperiencia, ¿no? Por la propia inexperiencia. Pero conforme yo voy pasando de un proyecto a otro, el PMBOK me dice, tú tienes que enriquecer tus conocimientos, de tal manera de que los errores que has podido cometer en este proyecto no los vuelvas a cometer en el siguiente, ¿no? Que no los vuelvas a cometer en el siguiente. Entonces, rápidamente me dice, una vez que terminamos la etapa de ejecución, cierra el proyecto. Al cerrar el proyecto, el PMBOK me pide primordialmente 3 cosas. Me dice, primero, cuando tú das por cerrado el proyecto, o sea, ya terminaste la ejecución, lo primero que tienes que hacer es entregar el producto o servicio. Y seguimiento y control regresa nuevamente a verificar si estoy entregando el producto o servicio. Entonces, yo le entrego el producto o servicio al patrocinador y el patrocinador tiene que verificarlo y poder ver si lo que yo le estoy entregando cumple con todos los requisitos que se habían planificado. Oye, tú me dijiste que me ibas a dar un colegio, ya. Ese colegio tiene 2 pisos, ya tiene 2 pisos. Oye, ese colegio tiene 10 aulas por piso, ya, 10 aulas por piso. Oye,
me decía de que las estructuras, ¿no? O las columnas tenían que tener tales características. A ver, vamos verificando si tiene tales características, ¿no? Entonces, yo le doy el producto o servicio para que el patrocinador verifique que todo cumpla. Entonces, una vez que ya verificó que todo cumpla, ahora sí me dice, ¿no? Oye, si el patrocinador está conforme, ahora sí el patrocinador tiene que firmarte a ti un acta de aceptación. Un acta de aceptación, ¿qué quiere decir? Que el patrocinador está conforme con lo que yo le estoy entregando. ¿Y por qué un acta de aceptación? Porque muchas veces el patrocinador no me firma nada, ¿no? Y cometemos el error de no hacer firmar al patrocinador. Me dice, oye, ya yo te entrego el proyecto, toma, aquí está el colegio, aquí está el puente, ¿no? Y él te dice, ya está bien, recepcionamos todo, ya está bien, todo bien. Pero no firma un acta, no firma una carta donde él me diga si está todo correcto. ¿Por qué? Porque cuando él me firma esa carta, el proyecto se da por terminado. Si por A o B motivos él viene después, oye, mira, nos hemos dado cuenta de que aquí le falta algo, yo le puedo decir, oye, un momento, tú me has firmado el acta de aceptación. En el acta me estás diciendo que está todo ok. Si tú quieres hacer nuevos cambios, esos nuevos cambios implican un nuevo proyecto, implican nuevos costos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está firmada el acta de aceptación. Pero si él no me ha firmado nada y él viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que cambies esto, que cambies lo otro, que cambies lo de acá. Como no me ha firmado nada, caballero, voy a tener que hacerlo. Porque no hay ningún documento que me avale a mí que estoy entregando todo ok. ¿No? Y tercero, me dice el PMBOK, oye, en la etapa de cierre tienes que entregar también lo que se conoce como lecciones aprendidas, ¿no? Como lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Como lecciones aprendidas, ¿qué es? Ustedes, muchas veces, algunas personas tienen un libro diario, ¿no? O como conocen algunos también el cuaderno, el famoso cuaderno de obra. En un cuaderno de obra, ¿ustedes qué hacen? Ustedes registran todo lo que acontece día con día, ¿no? Todo lo que se hizo en el día 1, todo lo que se hizo en el día 2. Si surgió algún problema, tienen que registrar el problema. Pero el PMBOK me dice, oye, no solamente registres el problema, sino registra también cómo lo solucionaste. Entonces, ese libro diario, o como se le conoce a algunos, el cuaderno de obra, se conoce también como lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas vienen a ser todo el conjunto de acciones que se hicieron dentro del proyecto, buenas o malas, tienen que estar dentro de ese libro. ¿Por qué? Porque esas lecciones aprendidas me van a permitir a mí aprender, como su propio nombre lo dice, para proyectos futuros. ¿Por qué? Porque al final del proyecto, el PMBOK me dice, ya, director de proyecto, terminaste tu proyecto, ahora sí es un mea culpa. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste bien? De lo que hiciste mal, aprende de esos errores. ¿Para qué? Para que en proyectos futuros no los vuelvas a cometer. De igual manera, esas lecciones aprendidas se guardan, se registran. Se guardan y se registran. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevos jefes de proyectos que tengan proyectos similares y yo les puedo dar esas lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para que ellos tengan esas lecciones y puedan verificar qué problemas pueden surgir y cómo solucionarlos. Inclusive ellos pueden pensar de esos problemas, qué tanto puedo yo ir mejorando las soluciones que tenía pensado o que tenía planificado, ¿no? Vamos por acá. Y llegamos al punto muy importante, ¿no? Llegamos al punto muy importante donde nosotros hablamos de las áreas del conocimiento. Nosotros habíamos dicho que las áreas del conocimiento son 10, ¿no? Y justamente aquí están: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Si nosotros nos damos cuenta, ojo, si nosotros nos damos cuenta, todas estas áreas están entrelazadas. Todas esas áreas están entrelazadas. ¿Y por qué están entrelazadas? ¿Por qué? Porque la primera área del conocimiento y la más importante es el área de integración.
Como su propio nombre lo dice, el área de integración es la que me permite a mí integrar todo el proyecto. O sea, todas las demás áreas, o sea, todas las 9 áreas restantes recaen sobre el área de integración. Porque el área de integración se encarga de validar eso. Se encarga de validar que todas esas áreas estén intercomunicadas y que la información de un área sea utilizada en otra área, ¿no? Por ejemplo, vamos a la gestión de alcance. La gestión de alcance, ¿qué me dice? El alcance no es nada más ni nada menos que saber qué cosa, saber delimitar el proyecto. Saber delimitar el proyecto es saber decir cuál es el tamaño correcto del proyecto. Oye, esta obra es de tales características. Este puente es de tales características. Esta carretera es de tales características, ¿no? Y este puente abarca de tal lugar hasta tal lugar. O sea, ¿qué estoy haciendo? Delimitando el proyecto, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de una carretera, ¿no? La carretera está comprendida entre el tramo tal, de tal zona hasta tal zona. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Delimitando el proyecto. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo no delimito de manera correcta el proyecto, ¿yo voy a poder estimar bien los tiempos? ¿Voy a poder estimar bien los tiempos? Obviamente que no. Si yo no sé el tamaño del proyecto, ¿yo voy a saber cuánto tiempo me va a tomar hacerlo? No. Ahora, aquí, si yo no logro determinar de manera correcta el tiempo, ¿voy a poder determinar cuánto me va a costar? ¿Voy a poder determinar realmente o efectivamente cuál es el costo de ese proyecto? No sé ni siquiera cuánto dura, mucho menos voy a saber cuánto me cuesta. Si yo no sé realmente el tamaño del proyecto, ¿voy a saber qué elementos de calidad voy a tener en cuenta? No, porque ustedes saben que, por ejemplo, si yo quiero armar una casa de 4 pisos, no va a ser lo mismo que armar una casa de 2 pisos, ¿no? Las bases tienen que ser distintas, ¿no? La calidad de las columnas tiene que ser totalmente diferente. Pero si yo no logro determinar, oye, cuántos pisos va a tener la casa, no puedo empezar con una buena planificación del proyecto, ¿no? De igual manera, yo no voy a poder saber definir los recursos. ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuántos maestros de obras? ¿No? ¿Cuántos técnicos? ¿Cuántas bolsas de cemento? ¿Cuántas varillas de acero? ¿No? ¿Cuántos agregados? Yo no voy a saber definir de manera correcta todas esas características. ¿Qué más me indica? ¿Cómo me comunico yo? ¿Cómo me voy a comunicar yo con las personas? ¿No? Oye, en algún momento tenemos que comunicarnos, pero ¿cuál va a ser el medio de comunicación? ¿Solamente nos vamos a comunicar por teléfono? ¿Solamente nos vamos a comunicar por llamadas telefónicas? ¿O por correo electrónico? ¿O vamos a programar reuniones periódicas dentro del proyecto donde podamos vernos todos, donde podamos conocernos todos, donde podamos interactuar todos juntos, de tal manera de que se vayan generando lazos de amistad entre el equipo, de tal manera de que esos lazos de amistad me ayuden a mantener al equipo motivado y que poco a poco se pueda trabajar de una manera mejor, ¿no? ¿Qué más me dice? Todo proyecto tiene riesgos. Así que antes de empezar un proyecto, haz un análisis de riesgos. Piensa previamente, antes de que ese proyecto se ejecute, piensa qué riesgos pueden aparecer, ¿no? ¿Qué riesgos pueden aparecer? Es como, por ejemplo, y a mí me dan como proyecto, un proyecto en la parte sierra, ¿no? Entonces, es una carretera, vamos a suponer, ¿no? Una carretera en la parte sierra. Oye, yo tengo que averiguar, dependiendo de la zona donde estoy, cuál es el periodo de lluvias. O sea, en esa zona, ¿de dónde a dónde o de qué hora, de qué tiempo son las lluvias? ¿Por qué? Porque yo voy a ponerme a construir la carretera en tiempo de lluvias. Obviamente que no. Obviamente que no. O sea, tendría que esperar que pase el periodo de lluvias para recién empezar a construir la carretera, ¿no? Entonces yo debo de tener en cuenta eso, de que muchas veces los riesgos afectan en demasía al proyecto, pero muchas veces no pensamos en eso. Nos gana qué cosa?
nos gana el hecho o la felicidad de que ganamos el proyecto, que bien, que ya tenemos un nuevo proyecto, etcétera, y no pensamos en detalles de cómo hacer que ese proyecto sea exitoso, ¿no? De igual manera, vamos aquí a las adquisiciones. Cuando yo hablo de las adquisiciones, ¿qué es lo que me dice? ¿No? Cuando vamos a adquirir, ¿qué me conviene a mí? ¿Hacerlo yo mismo o subcontratar, por ejemplo? ¿No? ¿Hacerlo yo mismo o subcontratar? Muchas veces nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos en cuenta qué cosa. Nosotros tenemos en cuenta de que nos olvidamos en algunas partes, de que en algunas partes o de que en algunas situaciones no somos o no hacemos de manera correcta las adquisiciones, ¿no? Por eso me dice, oye, cuando tú vayas a hacer una adquisición, asegúrate de que al menos tú tengas un staff de proveedores, ¿no? Cuando tú tienes un staff de proveedores, tú puedes, ¿qué cosa? Tú puedes pedir que en este caso cada uno te proforme los materiales o insumos que tú necesitas. Entonces, si ellos te van a proformar el material que tú necesitas, vas a poder escoger cuál de todos tus proveedores te da el mejor precio, ¿no? Porque si me dice el PMBOK, nunca cometas el error, por ejemplo, nunca cometas el error de depender de un solo proveedor. Porque ese proveedor, tarde o temprano, se va a terminar aprovechando de ti, ¿no? Tarde o temprano se va a terminar aprovechando de ti. ¿Por qué? Porque va a saber que tú eres dependiente de él y tarde o temprano te va a empezar a poner los costos que él quiere. Entonces lo ideal me dice, oye, tú debes de tener un staff de proveedores. No dependas de uno solo. Ten todo un staff de tal manera de que tú puedas sacar proformas, ¿no? Poder buscar a las personas o a las empresas que te den los mejores precios, ¿no? Y por último, y no menos importante, obviamente, los interesados. Y no menos importante, los interesados. ¿Qué es lo que me dice con respecto a los interesados, no? Y algo muy importante aquí. Hay que identificar todos los interesados del proyecto. Nosotros tenemos interesados positivos, interesados negativos e interesados neutros, ¿no? Los interesados positivos, como su propio nombre lo dice, son aquellas personas que les conviene que ese proyecto se lleve a cabo, ¿no? Son aquellas personas que les conviene que ese proyecto se lleve a cabo. Los interesados negativos, obviamente, son personas que no les conviene que ese proyecto se realice, ¿no? No les conviene que ese proyecto se realice. Entonces, yo no te voy a apoyar. Si a mí no me conviene ese proyecto, yo no te voy a apoyar. Entonces, ese es un interesado negativo. Y tenemos un interesado neutro también. Me lo dice el PMBOK. ¿Quién es el interesado neutro? El interesado neutro es aquel que le da igual se haga o no se haga el proyecto. ¿Por qué? Porque él no se ve ni beneficiado ni perjudicado. Como no se ve beneficiado o perjudicado, simplemente se deja de lado, ¿no? Ahora, la pregunta sería, de los tres, ¿cuál es el más crítico? De los tres interesados, ¿cuál es el más crítico? ¿No? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué dirían ustedes? Nosotros podemos darnos cuenta. Podría ser el negativo, pero no es la respuesta correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque el PMBOK me dice, oye, a las finales, al interesado negativo tú lo conoces. No, es como la famosa frase de que si conoces a tu enemigo, sabes cómo defenderte, ¿no? Entonces, el interesado más crítico es el interesado neutro. ¿Por qué? Porque yo no sé si está a mi favor o está en mi contra. Vamos a suponer que hoy día amaneció de mal humor, se cayó de la cama, amaneció de mal humor y se convierte en un interesado negativo. Y yo ni enterado. Entonces esa persona que yo no estaba ni enterado va a hacerme la vida de cuadritos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado aquí, ¿no?
Un ejemplo bien práctico, ¿no? Un ejemplo bien práctico. Aquí en el Perú hace años se dio un proyecto, ¿no? Se dio un proyecto de una minera, ¿no? Se dio un proyecto de una minera. El gobierno le había dado el visto bueno, correcto, perfecto, ese proyecto va. Había firmado todos los contratos con la empresa dedicada a hacer el proyecto. Y la empresa dijo, como ya tengo el visto bueno del proyecto, perfecto, todo camina, ¿no? Todo camina. Pero no contaron de que la gente de la zona se iba a levantar. La gente de la zona se levantó de un momento a otro, tomó carreteras, ¿no? Bloqueó pases, hubo enfrentamientos con la policía y ese proyecto se vino abajo. ¿Por qué? Porque las personas, en este caso los dueños del proyecto, la minera, no se tomó la paciencia de informar a la población de la zona sobre el proyecto, ¿no? Entonces ese proyecto simplemente quedó de lado. ¿Tenían todo a su favor? Sí, porque inclusive hasta el gobierno estaba con ellos. Ya habían firmado los papeles, habían firmado todo, ya estaba un acuerdo aprobado, pero las personas menos pensadas le trajeron abajo el proyecto. ¿Quiénes? Los pobladores de la zona, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta o hay que tener ciertas consideraciones que me da el PMBOK y acá hay que algo muy claro, ¿no? El PMBOK siempre me dice, ¿no? Y justamente lo van a ver ustedes si es que optan por llevar el curso. La mayoría de las preguntas del PMBOK, la mayoría de las preguntas son correctas. Lo que te dice el PMBOK es de todas las preguntas correctas, tú tienes que marcar la mejor. O sea, como jefe de proyectos, tú debes de demostrar que sabes manejar buenas prácticas en gestión de proyectos. ¿No? Vamos por aquí. Vamos hablando un poco sobre el rol del director de proyectos, ¿no? En primer lugar, el director de proyectos va a ser la persona de ejecutar el proyecto, ¿no? Y el éxito o fracaso del proyecto depende del jefe del proyecto o director del proyecto. O sea, si un proyecto es exitoso, el director se lleva las palmas. Pero si un proyecto es un fracaso, obviamente también se pide la cabeza del director. ¿Por qué? Porque muchas veces el director de proyectos puede decir, oye, no, pero mi equipo fue el que no me rindió. Oye, pero el PMBOK me dice dentro de la gestión de recursos que eres tú quien escoge al recurso humano. ¿Cuáles son uno de los errores grandes que comete el jefe de proyectos, no? Muchas veces se lo dicen. Oye, contrátalo a mi amigo, mira, es mi pata. Como me debe un favor, por ahí contrátalo. Ya yo como jefe de proyectos o director de proyectos soy buena gente, lo contrato. Pero ni siquiera me pongo a analizar cuáles son las habilidades o conocimientos de esa persona. Y lo contrato por pagar favores, ¿no? Lo contrato por pagar favores. Entonces, desde ya te está diciendo, oye, tú no analizaste el perfil de esa persona, tenlo por seguro que esa persona te va a traer problemas en el proyecto. Porque no sabes ni siquiera para qué es bueno. Si no sabes ni siquiera para qué es bueno, ¿cómo vas a saber en dónde colocarlo? ¿Cómo vas a saber realmente dónde colocarlo? ¿En qué puesto? Para que te rinda de la mejor manera posible, ¿no? Entonces me dice, oye, hay que tener bastante cuidado. O sea, tu rol de director de proyectos es sumamente importante. La parte de gestión es sumamente importante, ¿no? Vamos por acá. Vamos viendo aquí habilidades. Y vamos que este slide que nosotros vamos a ver les sirva a ustedes para poder analizarse. Todo el mundo quiere llegar a ser jefe de proyectos, ¿no? O director de proyectos. La pregunta es, ¿cómo estás tú en tus habilidades blandas? ¿Cómo has desarrollado tus habilidades blandas? ¿Por qué? Porque puedes ser una buena persona con respecto a los conocimientos, ¿no? Puedes manejar tus temas de la mejor manera posible. Pero tus habilidades blandas, ¿cómo están? Y vamos a ver aquí, ¿no?
Vamos a ver aquí. Vamos a mencionar algunas habilidades blandas o habilidades interpersonales que me dice el PMBOK que tú debes de poseer. Primero, ¿no? Ya lo hemos mencionado. El liderazgo. El liderazgo implica que tú, si quieres ser jefe de proyectos, cuando alguien diga dentro de tu trabajo o dentro de donde tú te encuentres, oye, ¿quién puede desarrollar tal cosa? No digas que lo haga él, que lo haga el otro, que lo haga fulano, sutano, etcétera. No. El buen jefe de proyectos es capaz de decir, yo lo puedo hacer. ¿No? O sea, no esperar que realmente me digan, oye, por favor, hazlo tú, no, sino que yo tomar la iniciativa de poder decir, yo lo hago. O simplemente, no, yo no quiero nada, no, dáselo a él. Entonces ahí estamos en una mala práctica. Desde ahí estamos mal. Si queremos llegar a ser jefes de... no es el camino correcto. ¿No? Luego, ¿qué me dice? Oye, tú quieres ser un buen jefe de proyectos, tienes que hacer que tu equipo trabaje como tal. Tienes que hacer que tu equipo logre trabajar. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no? Lo que pasaba muchas veces en la universidad, ¿no? Recordando un poco los tiempos de universidad. Se formaban equipos de 5, ¿no? Se formaban equipos de 5. De los 5 trabajaban 2, ¿no? Uno imprimía, ¿no? Uno imprimía, el otro invitaba a la comida y el otro ni se aparecía. ¿Listo? Para que un buen equipo pueda trabajar como tal, lo ideal es una buena motivación. ¿Cómo motivas bien a la persona? Por ejemplo, colocándola en el puesto donde mejor se desarrolla. Oye, tú eres bueno sacando presupuestos, vamos al área de presupuestos. Tú eres bueno llevando toda la parte de gestión, ya desarrolla toda la parte de gestión. Entonces, colocamos a las personas en el lugar donde más cómodas se sientan y siempre mantenerlas motivadas. ¿Por qué? Porque si tú tarde o temprano colocas a una persona en el lugar donde no la correspondes por el simple hecho de que no la llevas o quieres aburrirla para que se vaya, esa es una mala práctica. Desde ahí, tenlo por seguro de que no estás tratando de ser un buen jefe de proyectos. ¿No? ¿Qué más me dice? Todo jefe de proyectos debe de saber, ¿no? ¿Somos buenos comunicando o somos de las típicas personas que muchas veces no dicen, ¿saben qué, muchachos? Hay que coordinar algunas cosas. Ya, lo hacemos por videoconferencia. Ya listo, ya, videoconferencia. Todos a las 8 de la noche nos conectamos y empezamos a verificar. La gente se empieza a conectar y uno que otro no se conecta. Pero de ahí por ahí te contaron de que lo vieron por algún lugar y ni siquiera le interesó la reunión, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que saber comunicar nuestras ideas y saber influenciar de manera positiva, ¿no? Influenciar de manera positiva implica de que hacer que nuestro equipo asuma el rol que tiene dentro del proyecto y trabaje para el proyecto, no trabaje para sí. O sea, yo no puedo decir voy a trabajar para mí, sino yo voy a trabajar por el bien del proyecto. Si yo logro trabajar por el bien del proyecto, téngalo por seguro que voy a estar motivado y al mismo tiempo voy a aprender y voy a crecer profesionalmente. ¿No? ¿Qué tan buenos somos tomando decisiones? ¿No? ¿Somos buenos tomando decisiones realmente o simplemente no? Porque muchas veces, y justamente, ¿no? Una frase que también escuchamos muy seguido, ¿no? Somos buenos para aconsejar a los demás, pero cuando nos pasa lo mismo, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿No? O sea, tú sí puedes aconsejar a tus amigos y decirles, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero cuando te pasó lo mismo, uy, horror, ¿no? Me ahogo en un vaso de agua, no sé qué hacer, que por acá, que esto, que el otro. ¿No? Entonces, aquí también me dice, oye, si tú ya tienes las decisiones a la mano, tómalas. Ya sabes que la solución es buena, hazla. No esperes a que otra persona lo haga por ti. ¿Qué más me dice aquí? Nosotros tenemos que tener conocimientos de política y cultura. Todo jefe de proyectos debe de conocer de todo un poco. ¿Por qué? Porque si tú no conoces la política o no conoces la cultura, puede ser que tarde o temprano estés inmerso en problemas de leyes y puedas terminar preso. Por el simple hecho que hiciste algo que la Constitución o alguna ley o alguna directiva simplemente lo prohibía.
Y por tu desconocimiento, lo hiciste. Teniendo que, lamentablemente, en algunas situaciones, pagar con tu libertad. ¿No? Siguiente, ¿qué tan buenos somos negociando? ¿No? ¿Qué tan buenos somos negociando? ¿Hacemos buenas negociaciones? Las negociaciones que me dice el PMBOK son las negociaciones de ganar-ganar. Gano yo y ganas tú. Esa es una negociación de ganar-ganar, donde ambos ganamos, ganamos todos. Un buen jefe de proyectos debe de tener ese pensamiento, de ganar todos. Pero si yo como jefe de proyectos pienso en que solamente gano yo, estoy equivocado. Puedo ser jefe de proyectos, pero no un buen jefe de proyectos, ¿no? ¿Qué tan buenos somos para generar confianza? Generamos confianza de la mejor manera posible, la gente se acerca y nos cuenta sus cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente para algunas personas dicen, ¿no? Conversando con algunos amigos me indican, ¿no? Oye, yo inclusive en la obra tengo que hacerla hasta de psicólogo, ¿no? Y ese es un buen jefe de proyectos, el que es capaz de ponerse en el lugar de su equipo, poder entender cómo se sienten en este momento y ayudarlos a tomar decisiones, ¿no? Por eso es que me dice, tenemos que ser buenos generando confianza y también al mismo tiempo gestionando conflictos. ¿Qué sucede ante un conflicto? ¿Cómo lo solucione? Vamos a suponer que por A o B motivos el patrocinador me dice, ¿sabes qué? Esta semana hemos tenido problemas en la empresa y no te vamos a pagar. A ver, el que tú le digas a tus trabajadores, esta semana no nos pagan, generas desmotivación, ¿no? Generas desmotivación. A ver, ¿cómo gestionas tú ese conflicto? ¿Cómo gestionas tú ese conflicto para que el trabajador pueda entender la falta de pago, pero sin desmotivarse? ¿No? ¿Cómo gestionas eso? Y por último me dice cómo proporcionamos orientación. ¿Somos buenos orientando a las personas? Si alguien viene y me pide una ayuda, oye, ¿sabes qué? Mira, esto de acá no sé. ¿Me puedes orientar o me puedes ayudar? ¿Soy capaz de decirle cómo lo puede hacer o cómo se puede orientar? O simplemente sabiendo que tengo la respuesta le digo, no, no sé nada. Anda, pregúntale a otra persona. ¿No? Entonces un buen jefe de proyectos es aquella persona que sabe orientar. Sabe orientar. ¿No? Entonces nosotros vemos aquí algunas habilidades. Ahora es cuestión también de qué, de que ustedes se analicen. Ustedes se analicen. Recuerden que todas las personas somos un mundo diferente. Todas tenemos las habilidades, pero unas las desarrollamos más que otras personas. El punto está en saber identificar qué habilidades las tengo no tan desarrolladas y empezar a desarrollarlas. Porque de esa manera me voy a poder yo formar como un buen jefe de proyectos. ¿Listo? Vamos por aquí. Los planes de contingencia. ¿En qué momento? Aquí hay que tener en cuenta. Uno, vamos por partes, ¿no? Los planes de contingencia. ¿Qué me dice con respecto a los planes de contingencia? ¿Dónde se generan los planes de contingencia? ¿No? ¿Dónde se generan los planes de contingencia? Los planes de contingencia se generan cuando yo hago el análisis de riesgos, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando yo hago un análisis de riesgos, es un análisis de riesgos previo al inicio del proyecto. Entonces, previo al inicio del proyecto, yo ya me pongo a pensar qué posibles riesgos pueden aparecer. Entonces, yo puedo tener como referencia, ¿qué cosa? Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Oye, anteriormente ya se hizo un proyecto de carreteras, ¿no? Sí, a ver, trae las lecciones aprendidas que han aparecido ahí. A ver qué riesgos aparecieron ahí en ese proyecto. Entonces, teniéndolo como referencia, yo lo puedo tomar en consideración esos riesgos como que serían factibles de que aquí también aparezcan. Entonces, cuando yo tengo mi lista de riesgos y hago un análisis de riesgos, me dice, oye, ese análisis de riesgos debe de tener en cuenta o debe de tener en consideración que debe de haber una solución por cada riesgo, ¿no? Cada riesgo que pueda aparecer debe de tener una solución, o sea, ármale un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia tiene que estar costeado.
Porque ese costo del plan de contingencia tiene que ir dentro del presupuesto del proyecto. Porque si nosotros no costeamos el plan de contingencia y no lo incluimos dentro del presupuesto, vamos a terminar gastando dinero de nuestro bolsillo, ¿no? Por eso es que muchas veces los proyectos dicen, oye, me falta dinero, ya me gasté el presupuesto, pero te has gastado el presupuesto solucionando problemas y esos problemas ni siquiera estaban presupuestados. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que se busca es tratar de ser amigo de las personas, ¿no? Lo que se busca es tratar de ser amigo, pero ese tratar de ser amigo siempre debe de ir de la mano con el respeto. Siempre debe de ir de la mano con el respeto. O sea, yo te puedo ofrecer mi amistad, pero guardando siempre el respeto debido. ¿Por qué? Porque si pasamos la regla del respeto, el mismo equipo o los integrantes de las cuadrillas pueden llegar a decir, no, si él no te dice nada, no te dice nada, o sea, siempre la amistad debe ir de la mano con el respeto, porque si se pierde el respeto, lamentablemente, muchas veces la gente va a empezar a hacer lo que quiere, ¿no? Va a empezar a hacer lo que quiere. Entonces, por ejemplo, yo en los proyectos que he trabajado, yo siempre me he hecho amigo de las personas. Me he hecho amigo de las personas, pero siempre con el respeto debido. Siempre con el respeto debido. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos eso, la gente, como se dice, tú le das la mano y se va hasta el codo, ¿no? Entonces siempre debe de mantenerse el respeto a la par, porque si no se sale todo de control también, ¿no? Se sale todo de control. También había otra interrogante, ¿no? ¿Cómo manejar los temas de pago? Eso de saber manejar el tema de pago es también involucrarte con las personas, ¿no? Es también involucrarte con las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas o los trabajadores también deben de tener en cuenta o deben de tener en conocimiento que, por ejemplo, inclusive yo como jefe de proyectos me preocupo porque les paguen a tiempo. O sea, yo antes de que se empiece a gestionar los pagos, yo ya debo de haberme movido, debo de haberme conversado, hablar con el patrocinador, hacerme amigo del patrocinador porque él es el que afecta el presupuesto, ¿no? Y tratar de convencerlo de que nosotros vamos a la par con el proyecto, o sea, vamos dentro de los límites establecidos y que por ende nos tienen que cancelar dentro de los plazos establecidos también. Pero eso indica ¿qué cosa? Una buena comunicación. Que yo me comunique constantemente con el patrocinador y decirle, mira, hasta el día de hoy vamos en tanto por ciento de avance y es efectivamente lo que teníamos que haber avanzado. Porque si yo no me comunico con el patrocinador va a decir, oye, ¿y cómo van ellos en el proyecto? No sé. Entonces, si tú ni siquiera sabes darle una respuesta obvia del porcentaje de avance, oye, el patrocinador va, oye, esto no le están poniendo ganas al proyecto. Entonces va a tender a qué? A, por ejemplo, orientar los presupuestos a otros proyectos donde sí le notan mayor interés. Entonces, si yo mantengo informado al patrocinador, el patrocinador va a ver que el proyecto, ojo, y siempre y cuando tener el tino de avanzar el proyecto dentro de lo permitido, ¿no? Y el patrocinador va a poner siempre de su parte para que no nos afecten en el pago, nos paguen a tiempo y de esa manera permitirle saber a mis trabajadores de que yo también me preocupo por ellos, o sea, me preocupo porque les paguen, me preocupo por todo eso. Porque si el trabajador se da cuenta y dice, no, que el jefe de proyecto nomás le preocupa cobrar él y nosotros no. Con tal de que él cobre, todo bacán, ¿no? Entonces ahí el mismo trabajador se da cuenta de que el jefe de proyectos busca su propio beneficio, más no el beneficio de todos. Pero si yo como jefe de proyectos me doy cuenta y les indico, miren muchachos, yo he ido a gestionar su pago, pero el patrocinador nos dice que tenemos que estar cumpliendo con los tiempos, yo también les pido a ustedes por favor que cumplan con los tiempos para que no haya problemas en los pagos y demostrarles que yo hago todo ese trabajo, por eso que eso es gestión. ¿Eso me lo enseñaron en la universidad? ¿Eso me lo enseñaron en un salón de clase? No, eso no me lo enseñaron en un salón de clase, ¿no? Pero eso ya son habilidades que yo debo de desarrollar como jefe de proyectos. Entonces, si mi equipo de proyectos ve que yo me preocupo por ellos, ellos también van a poner de su parte para avanzar el proyecto y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones.
que muchas veces las aprendes también en la práctica, las aprendes en el campo, pero indirectamente también las has visto en la universidad, en un salón de clase. Todas las habilidades que hemos conversado fácilmente se pueden haber analizado en un salón de clase, ¿no? Por eso es que muchas veces te dice, oye, la universidad no solamente vas a aprender los conocimientos que te imparten los docentes, ¿no? Sino también vas a desarrollar tus habilidades. Y si tú crees que alguna de las habilidades que hemos mencionado no las tienes desarrolladas, todavía estás a tiempo. Todos estamos aprendiendo. Todos en mayor o menor medida vamos aprendiendo. Entonces, que ese aprendizaje sea constante, y el PMBOK me lo dice, ¿no? El PMBOK me lo dice bien claro. Oye, estamos aprendiendo. Si tú cometiste ciertos errores el día de hoy en este proyecto, aprende de esos errores y no los cometas en el próximo proyecto que tienes. Pero si somos de las personas que gestionan un proyecto, comete un error y no lo asimilo y lo vuelvo a cometer en el siguiente proyecto, entonces, oye, tú realmente no quieres ser un buen jefe de proyectos, porque si fueras o pensaras en ser un buen jefe de proyectos, realmente tomarías en cuenta, en consideración todo lo que te acontece en proyectos anteriores. ¿Listo? Vamos aquí conversando un poco con respecto a las diferentes certificaciones, ¿no? Con respecto a las diferentes certificaciones que tenemos en el PMBOK, ¿no? Ojo aquí, el PMI, que es el instituto, el Project Management Institute, nos brinda diferentes certificaciones, ¿no? Y las tenemos justamente ahí visualizadas, ¿no? La certificación CAM, que es Certified Associate in Project Management, es la certificación más básica. Es como decir un jefe de proyectos foundation, digámoslo de esta manera, ¿no? O sea, es una persona que tiene los conocimientos como jefe de proyectos. ¿Cómo contribuyes tú? Puede ser como CAM, puede ser asistente del jefe de proyectos. O sea, quiere decir que tú puedes ayudar en la gestión, y vas a contribuir con el desarrollo del equipo. El Project Management Professional, el Project Management Professional es directamente el director de proyectos, ¿no? O sea, es el profesional encargado de administrar los proyectos. Entonces, lo ideal sería que todo jefe de proyectos sea PMP. ¿Qué te indica? Que no solamente vas de la mano con los conocimientos que tienes, sino que tienes habilidades desarrolladas de tal manera que puedas avanzar a gestionar el proyecto de la mejor manera posible. Luego, ¿qué tenemos? El PGMP. El PGMP está por encima del Project Manager, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el PGMP es el profesional en gestión de programas. El PMP es el profesional en la gestión de proyectos individuales. Pero el PGMP es el director de programas. Recuerdan, hace rato nosotros vimos que primero son los proyectos individuales, dentro de después siguen los programas y por encima están el portafolios, ¿no? Entonces acá podemos ver que el PG está por encima del PMP porque él ya administra programas o gestiona programas, mientras que el PMP solamente gestiona proyectos individuales, ¿no? Luego tenemos el PMI Agile, ¿no? Agile Certified Practitioner, ¿no? Que es el jefe de proyectos ágil. Luego tenemos el PMI Risk, ¿no? Management Professional, que es el jefe, el que se encarga en este caso de evaluar los riesgos del proyecto. O sea, hay un especialista en riesgos, o sea, hay una especialización en riesgos, ¿no? Hay una especialización también en el schedule, ¿no? El schedule es el cronograma. O sea, hay especialistas certificados bajo el PMI que te dice que ellos son buenos elaborando cronogramas. Hay especialistas en riesgos, o sea, ellos son buenos gestionando riesgos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver más a modo de detalle, lo podemos enmarcar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la certificación básica? El CAM, ¿no? El CAM, que es la básica, es la foundation, y me dice que el CAM contribuye con el equipo del proyecto, ¿no? Pero ojo aquí, acá hay que tener en cuenta algo muy importante, que no obligatoriamente tienes que pasar por todos los ítems, ¿no?
No obligatoriamente tienes que ser primero CAM, luego PMI-SP de cronograma, luego PMI-RISC de riesgos, luego PMP y luego PGMP. No. Tú puedes escoger o optar directamente, como por ejemplo en mi caso, yo no pasé por las certificaciones previas de CAM, PMI-SP, PMI-RMP, ¿no? Sino yo de frente, teniendo la experiencia, ¿no? Teniendo la experiencia, fui de frente a dar mi examen de PMP, ¿no? Fui directamente a dar mi examen de PMP, ¿no? O sea, no obligatoriamente porque yo se los presento en este nivel, quiere decir que tienen que ir ascendiendo o escalando certificación por certificación, no. Ustedes pueden escoger la certificación que ustedes desean, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa consideración, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí bastante esa consideración, que no obligatoriamente son ascendentes o escalares, ¿no? Normalmente el CAM o esa certificación CAM se recomienda más que todo a los alumnos que están todavía en la universidad, por ejemplo, ¿no? O que acaban de salir de la universidad, para poder acreditarse como ya gestores de proyectos. Y acá hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Y uno de los puntos críticos cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando tú vas a dar un examen de PMP, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen normalmente? Oye, el error que nosotros cometemos en algunas situaciones es que cuando tú ya estás familiarizado con proyectos, muchas veces en un proyecto tú te acostumbras a elaborar o a tener en cuenta malas prácticas. Entonces, cuando tú tienes malas prácticas en tus proyectos y el PMP te dice haz esto, haz esto, haz esto, vas a sopesar ambas cosas, y terminas inclinándote por lo incorrecto. Por eso es que si tú quieres ir a dar tu examen de PMP, vas a estar pensando más en lo malo que haces que en lo bueno que deberías hacer. Y eso te influye un poco para marcar mal las alternativas, ¿no? Eso te influye un poco para marcar mal o de manera incorrecta las alternativas, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, siempre tener conocimiento. Muchas veces cuando tú te vas a capacitar en gestión de proyectos, tienes que borrar un poco el chip que traes de tus trabajos, ¿no? De los proyectos que has trabajado. ¿Por qué borrar el chip? Porque en algunas situaciones, ¿no? Y la gente no me dejará mentir, en algunas situaciones te has tenido que acudir o hacer una mala práctica, ¿no? Y esa mala práctica muchas veces recalca más en tu cabeza que las buenas prácticas. Y eso te hace, al momento de dar el examen, marcar las respuestas no de manera tan correcta como debería ser, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Siempre en estos cursos de gestión de proyectos, y más que todo cuando hablamos del PMBOK, me dice, oye, hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que renovar el chip. Si hemos estado haciendo cosas de mala manera, hay que aprender a hacer las cosas como deberían ser. ¿Por qué? Porque eso te va a beneficiar. No solamente a ti, sino a los proyectos o en los proyectos que tú trabajes, ¿no? Ahora, sí, de manera personal, ¿no? Se les invita, ¿no? A formar parte del nuevo curso que se va a aperturar, en este caso en el instituto, ¿no? Decidan formarse ustedes como buenos directores de proyectos. El mundo necesita profesionales que realmente sepan dirigir proyectos, ¿no? En la actualidad ya estamos cansados, sinceramente, de obras que las inauguras con bombos y platillos hoy día y mañana se están cayendo. Estamos cansados de proyectos que están planificados en un monto y terminan costando el doble o el triple de lo planificado, ¿no? Entonces hay que mejorar. Y para poder mejorar, empecemos por nosotros mismos. Nosotros mismos buscando qué cosa, ser buenos jefes de proyectos, ¿no? Entonces, ustedes pueden inclusive visitar la página web, ¿no? Visitar el fanpage, ¿no? También, búsquenlo como Instituto CECIP, ¿no? Y poder preguntar y consultar con respecto al curso de gestión de proyectos que se está programando, ¿no? Espero de verdad de que esta charla o este pequeño seminario que hemos tenido haya sido de su agrado, ¿no? Estamos viendo
programar la próxima semana otro seminario, pero ya con un tema particular. Estamos viendo el tema en sí, ¿no? Para que más o menos ustedes vayan viendo temas específicos de lo que se va a dictar dentro del curso, ¿no? Una manera de que ustedes también se puedan incentivar y poder conocer más y que nazca de ustedes ser buenos directores de proyectos, ¿no? Es algo que se recomienda siempre. El ser buen director de proyecto implica de que los proyectos que tú realices realmente van a satisfacer las necesidades del público usuario. Ojo, hay que tener en cuenta que normalmente el PMBOK en su versión, ¿no? El PMBOK en su versión 6, el año pasado, recién salió en febrero, en marzo del año pasado ya se oficializó la salida de la versión 6, ¿no? Entonces normalmente la duración de estos cursos, o mejor dicho, de este libro, está entre 3 a 4 años, ¿no? Normalmente está entre 3 a 4 años. Entonces te indica de que tenemos un buen lapso de tiempo donde esta nueva edición está vigente todavía, ¿no? Va a estar vigente. Entonces, para las nuevas versiones que salgan años más adelante todavía, nada más tenemos que actualizar nuestros conocimientos, ¿no? Tendremos que actualizar los conocimientos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una base, ¿no? De igual manera, los que migraron de la 5ª a la 6ª edición es simplemente actualizar conocimientos, ¿no? Actualizar conocimientos de tal manera de que algunas cosas cambien, ¿no? Y el PMBOK siempre mejora su situación. En este momento o hasta la versión anterior, como les decía, no tocaba el tema ágil. Ahora sí, en esta nueva versión me dice, oye, ahora sí existen proyectos ágiles y hay que saber gestionar los proyectos ágiles, ¿no? Y me da ciertas pautas para hacer una buena práctica en gestión de proyectos ágiles. El PMBOK siempre está preocupándose por actualizar sus conocimientos, ¿no? Ustedes pueden ver, inclusive buscar en internet cuáles son las diferencias entre la 5ª y la 6ª edición y pueden ver que han aparecido nuevos procesos, algunos procesos se han eliminado, otros procesos han cambiado de lugar, ¿no? Pero siempre en constante mejora, siempre verificando de que los jefes de proyectos conozcan y mantengan las mejores prácticas en gestión, por el bien y por el beneficio de los proyectos que se van a realizar. ¿Listo? Al no haber otras consultas, en primer lugar agradecerles a todos por su participación. Muy agradecido. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en otra ponencia. Espero que se animen por el curso, ¿no? Y nos vemos. Cuídense. Muy buenas noches a todos. Y gracias por su participación. Hasta luego, chicos. Buenas noches con todos.